Con el final de Better Call Saul, muchos buenos momentos me vinieron a la mente gracias a lo magnífico que resultó la serie y que tuvo un final muy a la altura de una producción del universo de Breaking Bad. Específicamente, nos vamos a centrar a hablar en el día de hoy acerca de la temática que abordó la serie durante su última temporada, siendo esta los remordimientos de los personajes con mayor peso del elenco, o al menos los más destacables de este último tramo de la serie, los cuales todos poseen algo de lo que se arrepienten, pero deben convivir con ello para vivir cada día. Con eso claro, ahora hablemos un poco de ficción. Por Dios, lo que este tipo sufre a lo largo de toda la serie no tiene nombre. Creo que junto a Jesse son los personajes que peor la pasan dentro del universo de Breaking Bad, aunque creo que es claro que a Jesse le fue bastante peor. Este personaje es introducido como un compañero cercano de Tuco Salamanca, lo que le dejaría en una posición bastante prestigiosa dentro del sector de los Salamanca, siendo la mano derecha de Héctor luego del arresto de Tuco, arresto el cual buscó para salirse de ese mundo, pero chocándose con una pared al darse cuenta de que, hasta no eliminar también al mayor de los Salamanca, no tendría salida. Es por eso, por lo que decide provocar la muerte de Héctor al cambiarle sus pastillas, pero termina siendo puesto a trabajar en las filas de Gustavo Fring como un soplón, teniendo a su padre bajo amenaza. En este punto, las palabras que Mike le había dicho tiempo atrás sobre que una vez dentro del juego no se puede salir, toman un peso gigantesco, y más aún teniendo en cuenta lo que le esperaría a Nacho más adelante. Para desgracia de él, gracias a la condición en la que queda Héctor, su sobrino decide ir a supervisar el negocio de su tío en Estados Unidos, y así es como se presenta como tal a uno de los mejores villanos de la serie, Lalo Salamanca. La verdad es que podría ponerme a profundizar acerca de por qué Lalo es todo lo que está bien en esta serie, pero creo que eso no es lo que toca hoy, así que tal vez en un futuro video hable sobre él, pero volvamos al tema. Con respecto a la situación actual de Nacho, lo que se destaca es que ahora mismo se encuentra en un panorama en el cual solo puede seguir las órdenes de Fring a rajatabla, mientras pasa lo más desapercibido posible frente a un tipo impredecible y sumamente inteligente, lo que lo hace pasar muchísimos momentos de tensión en los que se juega su vida con tal de alejar a su padre del mundo en el que él vive. Un día, Vargas recibe un comunicado informándole que, cuando vaya con Lalo a su casa, durante la noche deberá permitir el ingreso de unos sicarios para matar a Eduardo, y cuando esto parecía que sería la resolución del conflicto, rápidamente los altos mandos del cartel ponen en precio su cabeza, marcando así su sentencia porque desde el momento en el que acompañó a Lalo a México, su destino ya estaba escrito. Lo único que pudo hacer fue alargar su muerte y elegir cómo sería esta. Es durante sus últimas horas de vida que recordamos su última llamada con su padre, teniendo la misma discusión de siempre acerca de que debía entregarse a la policía, o también todos los momentos de sufrimiento que el joven tuvo que atravesar con tal de escapar de las manos del cartel, pero cerrando todo en una escena para el recuerdo. Con Nacho sujetado de ambas manos y arrodillado, él cumple su último trabajo para Gustavo, limpiándole su nombre con relación al intento de asesinato de Lalo, por lo que, una vez que realiza esto, es libre, eligiendo de esta manera liberarse de las cuerdas que lo apresaban y destruyendo a Héctor previo a su suicidio, recordándole que cada vez que le den de comer su puta gelatina en el geriátrico de mierda en el que se encuentra, que piensen que él fue quien lo dejó en ese estado precario. Así es como Nacho, pese a sus malas decisiones, al menos logra cumplir con su objetivo principal, proteger a su padre, despidiéndose así de este mundo de una manera sumamente épica y que tiene un cierre magnífico para quien fue Nacho Bar. Durante esta sexta y última temporada es que logramos ver a los extremos a los que esta mujer está llegando producto de su relación con Jimmy, haciendo que ella progresivamente se una cada vez más en el juego que su pareja hilaba, como ha demostrado en momentos anteriores de la serie en los que se podía ver matices de la rebeldía de este personaje y que además se acentuaron mucho más a raíz de los pequeños flashbacks en compañía de su madre, los cuales muestran a la joven Kim como una niña que tuvo malas influencias por parte de su vieja, potenciando así la osadía de la niña. El clímax de la adrenalina para Wexler y para Jimmy sería la ejecución del plan para arruinarle la vida a Howard Hamlin, quien se ganó el odio de ambos por motivos un tanto cuestionables en relación con la respuesta del dúo en contra del pobre hombre. El plan para acabar con la cara de H.H.M. consistía en, de a poco, ir manchando la figura del abogado, haciendo que este se vea como un maltratador de mujeres, un incompetente y un drogón,
llevándolo a perder su posición favorable en el caso Sandpiper, al mismo tiempo gracias a sus declaraciones durante la sesión en la que se iba a cerrar el acuerdo entre ambas partes. Posterior a esto, y totalmente furioso por cómo sus ex compañeros lo estuvieron tratando durante los últimos meses, va a confrontarlos a su departamento, reclamándoles que es totalmente desmedido e injusto el trato que recibe por parte de ellos, bajo la afirmación de que, Howard en un tiempito se va a recuperar de eso, remarcándoles a ambos que su vida durante sus últimos meses estuvo siendo siempre una basura, y aún así debe aguantarse a un par de adultos con mentalidad de adolescentes boludeándolo todo el tiempo y desprestigiando su figura de cara al público. De esta manera, y gracias a la repentina aparición de Lalo Salamanca, Howard muere de un disparo, quedando así amenazado de que debían asesinar a Gustavo Fring si querían ver a su pareja de nuevo. Una vez que el conflicto se resuelve y las cosas se calman, se lleva a cabo el funeral de Howard, en el cual se encuentra con la esposa de él, la cual se encuentra devastada por lo ocurrido. Pero lo que más le duele es que su esposo haya abandonado este mundo, siendo la cara de H.H.M. un dragón desenfrenado. Es en este punto que Kim decide ponerle punto final a su relación con Jimmy, admitiendo que Chuck tuvo razón cuando dijo que las actitudes de Jimmy solo dañaban a los de su alrededor, por lo que, siendo ella quien se unió a él para simplemente divertirse, termina siendo igual de culpable que él. Así es como decide que lo mejor es que cada uno siga adelante con su vida por su cuenta, aunque ninguno de los dos quiera aquello. Es debido a todo esto que cuando se muestra nuevamente a Kim durante la actualidad, se ve a alguien que está todavía conviviendo con el remordimiento de sus acciones y pese a haber dejado de lado la abogacía, aún se sigue sintiendo culpable, por lo que decide ir con la esposa de Howard a compensar lo ocurrido, ateniéndose a las consecuencias que la viuda considera a la altura de lo ocurrido y en relación con lo que dicte su criterio. En este momento es cuando Kim por fin pudo soltarse de sus ataduras y convivir con sus errores, generándose así su redención, la cual sería acompañada junto al final del personaje a continuación. Tal como mencioné en el video pasado sobre Better Call Saul, en el que hablaba sobre cómo Sleeping Jimmy es el pasado, presente y futuro del protagonista de la serie, y cómo la misma tomó otro nombre más adelante cuando Jimmy se cambia el nombre a Saul Goodman, pero siendo en lo práctico lo mismo, lo que caracterizó al personaje principal de esta serie fue cómo, gracias a sus múltiples apariciones de su lado rebelde y ventajero a lo largo de esta, este mismo lado sería el que condenaría a su hermano y muchas veces a otras personas que se involucraron con él. La figura de Jimmy en esta última temporada está totalmente desatada, gracias a la ya mencionada colaboración de su esposa y, además, debido al creciente poder que empieza a conseguir producto de la posición que ganó como amigo del cartel, la cual enaltecería aún más el ego de este personaje, haciéndolo implacable a la hora de cumplir lo que busca. Es por eso mismo que, pese a todo lo vivido a raíz de su experiencia con el cartel y su separación de Kim, él siguió el mismo camino que siempre, arrastrando de esta manera su personalidad hasta Breaking Bad. Incluso, es durante el último capítulo que se nos muestra una parte que nunca hemos visto de la estadía del abogado y Walter White en la tienda de aspiradoras previo a su exilio, en la cual estos personajes empiezan a hablar de sus arrepentimientos en la vida, detallando Walter que su mayor error fue separarse de sus compañeros cuando fundaron su empresa porque así habría podido evitar la situación actual en la que él se encuentra. Y, en contraposición a esta revelación, Jimmy solo se arrepiente de un accidente que tuvo de niño, lo que lleva a White a preguntarle molesto: entonces, ¿siempre fuiste de esta manera? Marcando la indignación que siente hacia la actitud del abogado. Es gracias a su ignorancia sobre sus problemas que Jimmy, pese a estar exiliado, sigue cometiendo los mismos errores sin importarle nada, encaminándolo a ser finalmente atrapado por los oficiales y llevándolo a enfrentarse a su última aparición como Saúl para cortar sus años de condena hasta 7 años, siendo esto algo más que razonable en consideración de los crímenes que cometió. Pero es cuando se entera de lo que hizo Kim, cuando confesó los crímenes que cometió, es que decide, por primera vez en su vida, asumir la responsabilidad de sus actos, respondiendo finalmente a las palabras de su hermano, al cual incluso menciona durante su confesión final, aclarando todos los delitos cometidos por Saúl, marcándole el final a la condición que acompañó a este personaje durante toda su vida, quedando así únicamente Jimmy McGee dentro de su persona. De esta manera es que Kim y Jimmy comparten un último cigarrillo, estando ambos libres de sus remordimientos y cargando con ellos sus errores del pasado.
El cierre de Better Call Saul me resultó algo simplemente magnífico en relación con el cierre de todos los arcos de personajes de cada uno de los integrantes más importantes de esta producción, junto con todo lo que le suma al lore de esta franquicia, demostrando que, durante todo este largo viaje, ni siquiera hizo falta de la presencia de Walter White como protagonista para saber llevar a su propia historia por un buen camino, ofreciendo al mismo tiempo una profundidad muy bien llevada para un personaje que no pintaba tener las capacidades para carrear con una serie centrada en él. Fue fantástico recorrer el viaje que fue ver esta serie para así haber cerrado mi experiencia viendo todo lo creado por Vince Gilligan.